Brasil se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de la pandemia en América Latina. Es el país más golpeado en la región en número de casos y de muertes. Los hospitales de ciudades como Sao Paulo están al borde del colapso y otras regiones amazónicas también se han declarado saturadas ante la ola de nuevos casos de coronavirus. Pero ¿cómo se llegó a esta situación? En este video vamos a hablar de 4 errores en la gestión del coronavirus de Brasil que, según los expertos, han agravado el impacto del virus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha protagonizado cientos de titulares en la prensa nacional y mundial por su controvertido liderazgo en la crisis del coronavirus. A pesar de la evidencia científica y el desolador escenario que iba dejando a su paso por países como China, para Bolsonaro el virus se definía así. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha o resfriadinho. Como resultado, los brasileños han estado recibiendo desde el inicio de la pandemia un mensaje contradictorio y confuso. Y a mediados de marzo, mientras España, Italia y muchos países en América Latina imponían estrictas cuarentenas, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el presidente Bolsonaro convocaba a sus seguidores a mítines y aglomeraciones con besos y abrazos incluidos, mientras insistía en las devastadoras consecuencias para la economía y el empleo que podría tener el cierre de un país como Brasil, con más de 200 millones de habitantes y la primera economía de América Latina. Se afunda a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. É uma luta de poder. Con este contexto de fondo, Brasil, el primer país de América Latina en reportar un caso de coronavirus el 26 de febrero, se decantó por cuarentenas menos restrictivas. Y desde el inicio hubo desacuerdo entre el poder ejecutivo de Bolsonaro y los gobiernos de los estados sobre qué estrategia seguir. Así, a pesar de la postura de Bolsonaro, los gobernadores de más de 20 de los 26 estados decidieron ir adelante con las cuarentenas, aunque nunca fueron obligatorias. Y a esto se suma la dificultad de imponer cuarentenas en los lugares más pobres y densamente poblados como las favelas. Hubo cierre de escuelas, de lugares de culto y de comercio no esencial, y también de las fronteras terrestres. Pero muchas personas no siguieron el aislamiento social o simplemente lo abandonaron en medio del camino. Y en algunos estados ni siquiera se puso en práctica la distancia social. Los expertos dicen que esto ocurrió en parte porque no hubo una indicación nacional clara y unificada en la que la gente pudiera confiar. Escuchar al propio presidente del país poniendo en duda la gravedad del virus dio a la población una sensación de falsa seguridad, según los analistas, mientras el virus estaba propagándose a gran velocidad en varias regiones del país. Así, poco a poco, la cuarentena fue como perdiendo aliento. Por ejemplo, el domingo de Pascua en Sao Paulo, que es junto a Río de Janeiro y Manaus, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, solo un 59% de la población estuvo aislada, muy por debajo del objetivo del aislamiento social que sugiere llegar al menos al 70%. Además, hay epidemiólogos en Brasil que destacan que se empezó a hablar de desconfinamiento antes de tiempo, y eso contribuyó a que la gente pensara que ya la batalla estaba ganada. En Sao Paulo, por ejemplo, el gobernador João Doria anunció el 20 de abril que si se cumplían algunos criterios, la cuarentena podría liberarse el 11 de mayo. Pero lo cierto es que para esa fecha, y con 125 muertes registradas, el virus solo comenzaba a mostrar su peor rostro en Brasil. 3 semanas después de ese anuncio, la cifra de fallecidos diarios se había multiplicado por 6. Pero la polémica gestión de la pandemia también causó rupturas dentro del propio gabinete de Bolsonaro. En plena pandemia y en poco más de 30 días, Brasil ha tenido 3 ministros de salud. Las discrepancias entre Bolsonaro y el exministro Luis Henrique Mandetta, quien defendía las medidas de distanciamiento social, acabaron con la destitución de Mandetta el 16 de abril en plena crisis. Y su sustituto, el médico Nelson Tech, duró en el cargo apenas un mes. Renunció sin dar una razón pública, pero todo apunta a que también tuvo diferencias
diferencias con Bolsonaro sobre la estrategia contra el coronavirus. A Tech lo reemplazó Eduardo Pazuello, que es el tercer ministro hasta el mes de mayo, un general de larga trayectoria en el ejército brasileño y una corta experiencia como secretario ejecutivo del Ministerio de Salud. Y según los expertos, esta inestabilidad en el ministerio más estratégico de la crisis del coronavirus tampoco hace más efectiva la lucha contra la pandemia, por lo que ahora muchas regiones del país se enfrentan a un colapso de los sistemas de salud. Y todo parece indicar que las estrictas medidas de confinamiento a las que tanto se ha negado Bolsonaro podrían ser ahora la única solución disponible para contener la explosión de muertes en Brasil. Bueno, para hacer este video nos apoyamos en una investigación que hizo el servicio brasileño de la BBC, donde entrevistó a varios expertos allí en Brasil para entender un poco más la situación en ese país. Si te pareció interesante, comparte el video, no te olvides de suscribirte y ya nos vemos la próxima. Chao.